Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? ¿Podrían validar si estamos llegando en perfectas condiciones? Hola, hola chicos. Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha claramente. Muy bien, gracias, Víctor. Chicos, entonces le comento lo siguiente. A ver, vamos a comentar estos minutos iniciales sobre los temas que van, digo los temas porque van a ser dos en realidad, que por cierto tienen muchas similitudes, pero a la vez también algunos aspectos que los diferencian. Y nos estamos refiriendo precisamente a trabajar con problemas relacionados a binomio de Newton y cociente notable. La, digamos, la particularidad que tienen estos dos temas que vamos a abordar el día de hoy es precisamente con el hecho de, por ejemplo, si el desarrollo de una expresión tiene muchos términos, como por ejemplo, ya sea de binomio de Newton o de cociente notable, vamos a suponer que tengan una cantidad 200 términos, por ejemplo, ¿eh? El desarrollo de ese binomio o de ese cociente tiene 1000 términos y se nos pide alguna información con el término que ocupe el lugar, por ejemplo, qué sé yo, 500. La idea no pasa por calcular el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar al 500, que es lo que me interesa, sino que deberíamos trabajar con una fórmula que vaya y directamente calcule el término deseado, el término indicado. He ahí precisamente entonces la coincidencia, y por eso es que dada esa situación, estamos o vamos a trabajar en esta sesión número 8 estos dos temas, porque la mayoría, si no todos los problemas, hablan precisamente de un término indicado del desarrollo de estos dos temas que nosotros vamos a mostrar el día de hoy, binomio de Newton y cociente notable, con algunas diferencias que ya las vamos a ir presentando en el mismo trabajo que vamos a exponer. Entonces, para poder trabajar con los problemas de binomio, ahora vamos a compartir eso, necesitamos algunos aspectos del análisis combinatorio, porque fue Newton precisamente quien hace muchos siglos atrás trabajó, hizo unos trabajos importantes sobre esto, pero a la vez también utilizó algo del análisis combinatorio. Pero ese tema no lo vamos a tocar con demasiada profundidad, puesto que ustedes tienen un capítulo aparte que lo ven en el curso de aritmética, donde van a ver variaciones, permutaciones, combinaciones y todo lo demás. Nosotros necesitamos solamente una partecita de ellos, ¿no? Para tal efecto vamos a dar las definiciones y quizás algunas propiedades que son relevantes y que nos van a servir precisamente para poder resolver estos ejercicios. Entonces, para avanzar con nuestro trabajo, permítame compartir, por favor, pantalla para iniciar ya el trabajo en sí. Ahora un ratito, por favor. Vamos a ver acá. Ujú. ¿Dónde estaba esto? Por acá está. Pantalla. Ahí estamos. Vamos a minimizar esto y ponemos en modo presentación, ¿ya? Ahí está. Bien. Estos son los dos temas que vamos a abordar, chicos. Binomio de Newton y cociente notable. ¿Correcto? A ver, vamos acá. Primero, hablar de binomio de Newton. Y esto surge, digamos, como una pregunta a lo siguiente. A ver, ¿dónde está la pluma? Por acá está. Primero, hay cosas que nosotros ya conocemos a estas alturas del curso, por lo que se ha desarrollado quizás en la educación básica regular. Yo creo que todos conocemos cuál es el desarrollo de A más B, por ejemplo, elevado al cuadrado.
Esto se representaría el cuadrado de un binomio o un binomio elevado al cuadrado, ¿no? Aquí pues tenemos el cuadrado del primero, su desarrollo, más el doble producto del primero por el segundo, 2ab, más b al cuadrado, ¿no? Todo el mundo conoce su desarrollo. Lo que podemos notar a simple vista es que ese binomio, cuando esté elevado al cuadrado, tiene tres términos. ¿Mm? Bien. Por acá también tenemos lo siguiente. Este binomio, a más b, es un binomio, pero ahora está elevado al cubo. También es una expresión que es fácil de recordar porque son llamados productos notables. Son expresiones que uno lo utiliza con frecuencia, ¿no? Y en ese afán, pues uno lo recuerda así como, por ejemplo, el cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, ahí está, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Ahí está, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un binomio elevado a una potencia muy grande? Como por ejemplo, vamos a suponer el año en que estamos. Tenemos el binomio por acá, A más B, pero ahora sí elevado al año 2023. Indudablemente que no es fácil, ¿no? Salvo que tengamos una memoria muy prodigiosa para poder saber cuáles son los términos del desarrollo de ese binomio. Cuando la potencia del binomio es 2, uno lo recuerda con facilidad, porque es un producto notable, análogamente cuando la potencia del binomio es 3. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa cuando el binomio, por ejemplo, está elevado a un exponente que ya no es tan conocido? No tanto conocido, sino muy grande, digamos, ¿no? Pero lo que sí podríamos desprender ahí es la cantidad de términos que tiene ese desarrollo. ¿Cuántos términos tiene este desarrollo? ¿Alguien me podría decir, por favor, aquí? 2024. 2024. Eso sí está claro. Eso sí está claro. Pero donde tendríamos dificultad, y ahí es donde nace precisamente toda esta teoría desarrollada por Newton hace muchos años atrás, es cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo o nosotros estuviéramos interesados en hallar el término que ocupa el lugar 1988, por ejemplo? No pasa por, definitivamente no sería nada pertinente tener que trabajar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y hasta llegar al término 1988. No, sino que hay que encontrar una formulita que vaya y directamente nos calcule o nos determine el término indicado, el término que ocupa ese lugar. Este trabajo es el que realizó Newton, como repito, pero él se apoyó en algo de la teoría del análisis combinatorio, que como repito, eso ustedes lo van a ver con mayor detalle, con mayor amplitud en el curso de aritmética. Pero es necesario que ustedes sepan algo, por ejemplo, las cosas claves, como por ejemplo factorial de un número. Para empezar, se habla de factorial cuando un número es natural, incluir cero. No tendría sentido hablar del factorial de, por ejemplo, de un número negativo o de un número fraccionario. No se define. Cuando uno habla de factorial de un número, ese número tiene que ser un número natural o incluido el cero. ¿Por qué? Porque el factorial de n, siendo n un número natural, se denota así. Se escribe como n seguido de un signo de admiración. Se lee n factorial o factorial de n. N factorial o factorial de n. Así se lee. ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera. Es n multiplicado por n menos 1 multiplicado por n menos 2
Y así sucesivamente. N menos 3, N menos 4 y así sucesivamente. Hasta llegar al factor 1. O sea, va 3 por 2 por 1. Siendo así, entonces el factorial de 5, ¿cómo se define? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 9. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es así como se define el factorial de un número. Y tiene sus propiedades, como repito, ¿no? Una de las propiedades, por ejemplo, es que el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. Luego vamos a ver ahí, cuando veamos la diapositiva, vamos a ver algunas otras propiedades, pero como repito, hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más propiedades, pero no quisiéramos involucrarnos en un tema que ustedes lo van a trabajar con mayor detalle en el curso de aritmética. Esto lo estamos haciendo precisamente porque acá necesitamos. En binomio de Newton, dada un poco la necesidad, estamos comentando. Pero otra definición que hay que tomar en cuenta acá es el número combinatorio. Denotado así, mira, el número combinatorio de n en k o de n sobre k, como quiere llamarlo. Así se denota. Aunque ustedes en aritmética lo van a denotar así, miren, como una C, combinaciones de n en k. Esa es la notación que también se suele emplear. Bueno, al fin y al cabo son notaciones. Pero ¿cómo se define esto? ¿Cómo se define el número combinatorio de n en k? Ya se sabe que acá son números naturales, entonces acá sería, pues, esto es un cociente. El factorial de n multiplicado por, perdón, sobre el factorial de k y todo esto multiplicado por el factorial de la diferencia, n menos k. Así es, entonces, cómo se define el número combinatorio de n en k o de n sobre k. Como ejemplo, podríamos poner acá el número combinatorio de 7 en 2, por ejemplo. Gracias a la definición que acabamos de dar, esto tendría que ser pues lo siguiente. El factorial de 7 sobre el factorial de 2 multiplicado por el factorial de 5. ¿5 por qué? Porque la diferencia es 7 menos 2. Bueno, y no hay que perder de vista pues que el factorial ya lo hemos definido. El factorial de 7 es 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿No? Ya ahí se hacen las simplificaciones del caso y obtenemos el valor. Entonces, en algo de eso se apoyó Newton, chicos, para poder establecer lo siguiente. Por acá, miren, tenemos ahí. Ese binomio pues elevado a un número cualquiera, ya no es cuadrado, ya no es cubo, porque eso ya lo conocemos. Newton, el trabajo que se le reconoce a Newton es que trabajó para un binomio donde está elevado a una potencia pues muy grande. Y él logró dar cuenta y demostrar que el desarrollo de ese binomio que está elevado a la n, en este caso pues tiene n más un término, ¿no es cierto? N más un término. Y entonces los términos iban apareciendo tal como aparece ahí. El primer término es el número combinatorio de n en 0 a la n. Nótese que acá vamos a utilizar tanto para binomio como para cociente notable. Me van a escuchar hablar de primera base y segunda base. En el binomio, ¿cuál es la primera base? Este de acá es la primera base, A. Mientras que la segunda base es B. Acá está la segunda base. Esta es la segunda base. Ahí está. La primera base es A, la segunda base es B. Algo que nos va a servir muchísimo. Y voy a insistir bastante en este tema para poderlo identificar, porque va a jugar un rol importante. Mientras que N es la llamada potencia del binomio. También va a servir esto. Son 4 elementos que debemos tener en cuenta cuando queremos resolver problemas de binomio de Newton. La primera base, la segunda base, la potencia del binomio y K, que luego lo voy a pasar a comentar. ¿Mm? Correcto. Entonces, si se dan cuenta ahí en el desarrollo de este binomio de Newton, aparece la primera base,
Ojo, la primera base que es A elevado a la n. En el siguiente sumando sería el número combinatorio de n en 1, la primera base elevado a la n-1 y aparece la segunda base que es b. Nótese que la primera base es A y la segunda base es b. En el tercer sumando, en el tercer término, es el número combinatorio de n en 2. Aparece la primera base, pero elevado a la n-2. Y la segunda base elevado al cuadrado. Nótese algo muy importante. Conforme van apareciendo los términos, en su desarrollo, los exponentes de la primera base van disminuyendo. Empieza en n, luego sigue n-1, sigue n-2, sigue n-3, hasta llegar a la 0, que es el último, ¿no? No, acá se entiende que está el a la 0. Un ratito. ¿Dónde estaba esto? Acá. Aquí se entiende que está a elevado a la 0, que no se escribe, porque es 1, multiplicado por b elevado a la n. Ahí está. Pero los exponentes de la primera base han ido disminuyendo, ¿ah? Desde a la n hasta a la 0. Mientras que de manera simultánea, los exponentes de la segunda base han ido aumentando. Porque aquí está algo así. A la n por b elevado a la 0. Mientras que los exponentes de de la primera base van disminuyendo, los exponentes de la segunda base van en aumento. B a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4, B a la n. Eso es lo que hizo de alguna manera o descubrió Newton. De ahí el mérito que tiene realmente, ¿no? De poder trabajar esa parte. Entonces, el problema radica precisamente cuando yo quiero calcular un término indicado. Vamos a suponer que si n fuera 1000, entonces ese desarrollo tendría 1001 términos. 1001 términos. Y digamos que yo estoy interesado en hallar el término que ocupa el lugar 800. Entonces debería haber una fórmula que vaya y directamente me calcule ese término, el término indicado, el término que ocupa el lugar 800. Porque la idea no pasa por ir calculando uno por uno hasta llegar al término indicado. No, esa no es la idea. Entonces, voy a borrar esto. Voy a trabajar acá. Ya está. Entonces ahí está, cálculo de un término cualquiera del desarrollo de este binomio. Se entiende que ese binomio tiene n más 1 términos. Yo quiero calcular un término cualquiera, quiero encontrar un término cualquiera. Puede ser el primero, el que está en el centro, el que está penúltimo, qué sé yo. Un término cualquiera, dice. Entonces aquí hay que destacar varias cosas. Por ejemplo, en ese binomio que está ahí, A es la primera base. A es la primera base. B es la segunda base. N es la potencia del binomio. N es la potencia del binomio. Y vamos a ver quién es K. Ese K tú lo tendrás que encontrar o descubrir a partir del término que te pidan. ¿Por qué? Porque si nos piden el término, por ejemplo, 27, K es igual a 26. ¿Por qué? Porque te obligan a escribirlo de esta forma. Tienes que darle esta forma, algo más 1. Entonces, ese algo tendría que ser 26. 26 más 1. Este es el valor de K, en este caso. K vale 26, dice. Si nos piden el término, por ejemplo, 1988, 89 si quieres, entonces, ¿cuánto vale K? Entonces le doy la forma de algo más 1. Entonces, esto tendría que escribirlo así.
988 más 1. Siempre lo escribes así cuando trabajas con binomio de Newton. Y en ese caso, K, ¿cuánto vale? 1988. Entonces, hay 4 aspectos que tienes que tomar en cuenta cuando trabajas con problemas de binomio de Newton. La primera base, la segunda base, la potencia del binomio y el valor de K, que lo tienes que descubrir, ¿no? Si me piden el término que ocupa el lugar 13, ¿cuánto vale K, chicos? 12. 12, así es. 12. Bueno, entonces acá viene la formulita. Mira, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Así es. La fórmula siempre la vas a tener que generar de esta manera, miren, ¿eh? El término que ocupa el lugar K más 1. K más 1, ¿te das cuenta? Si me piden el término 13, K vale 12. Porque lo escribo como 12 más 1. Si me piden el término 28, K vale 27, porque lo escribo como 27 más 1. Siempre hay que darle ese formato. ¿Y cómo calculas ese término? Viene el número combinatorio de la potencia del binomio, que es n en k. Por eso es importante saber cuánto es k. La primera base elevado a la diferencia, ahí está, por la segunda base elevado a la k, donde k varía desde 0 hasta n. Cuando k vale 0, si tú reemplaces el valor de 0 acá, estarías encontrando el primer término. Si tú reemplazas el valor de n acá, estarías encontrando el último término del desarrollo de ese binomio. Pues bien, entonces aquí hay cosas que uno ya tiene que entender cuando, por ejemplo, a ver, voy a mostrar 2 ejemplos acá y te pediría 3x al cuadrado y a la quinta menos un cuarto de x por y a la sexta elevado a la 253. Por ejemplo, si me dieran ese binomio para trabajar, a ver, ¿cómo lo plantearías? Y te pido, por ejemplo, el término. ¿Cuántos términos? Vamos por preguntas, vamos por partes. ¿Cuántos términos tiene el desarrollo de ese binomio? 254. 254. Es correcto, 254. Vamos suponiendo que yo quiera calcular el término, miren, 228. A ver, calcule usted el término 228, porque tiene 254. Del desarrollo de ese binomio. Pues bien, yo empezaría por preguntar, ¿cuál es la primera base? Porque se acuerdan cuando trabajamos con este binomio de acá, yo hablé de primera base, segunda base y potencia del binomio. ¿Quién sería mi primera base en este caso? Todo este rectángulo azul sería la primera base, ¿no es cierto? Esto es lo que la teoría le llama el A. Es el A. ¿Y la segunda base quién sería? La segunda base, chicos, sería toda esta expresión, incluido el signo, ¿ah? Incluido el signo. Esto sería B. Y esto es la potencia del binomio. Entonces, vamos a ver acá. Si quisiéramos aplicar la formulita, entonces le tendría que dar el formato. Bueno, algo más 1. Ah, bueno, pues esto lo escribo así. 227 más 1.
más 1. Siempre tengo que escribirlo en ese formato. Este sería acá. Esto de acá que estoy encerrando sería acá. Entonces, esto va a ser igual, según la formulita, número combinatorio. Potencia del binomio 253 en K. ¿Cuánto vale K, dijimos? 227. 227, así es. 227. Cierro el número combinatorio. Viene la primera base. La primera base, lo que está con azul, sería 3x al cuadrado. Y a la quinta es de la primera base elevado a la diferencia. Tendríamos que restar acá 253 menos 227. Ahí está. Sigue la fórmula. Segunda base, que es B. En este caso, lo jalo con todo su signo. Mira aquí. Menos un cuarto de X por I a la sexta elevado a la K. A la K, en este caso, sería a la 227. Y ya entonces tendríamos que trabajar ahí, operar, hacer nuestras cuentas para hallar exactamente cuál es el término que ocupa el lugar 228. Es así entonces como tendríamos que trabajar en los problemas relacionados o asociados a binomio de Newton. ¿De acuerdo, chicos? Entonces sigamos. Por acá, ya lo que habíamos definido, ¿no? Creo que por ahí hubiéramos empezado, como repito, porque lo utiliza, Newton utiliza precisamente para hallar el desarrollo de ese binomio, utiliza precisamente estos conceptos de número combinatorio y de factorial. El número combinatorio de n en k o de n sobre k, es esto de acá, así se lee, n en k o n sobre k, se define como el factorial de n sobre el factorial de k multiplicado por el factorial de la diferencia, donde el factorial de n a su vez se define como el producto de n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, hasta llegar a 1, ¿no? Algunas observaciones para tomarlo en cuenta. No vamos a ahondar demasiado, como repito, porque ya les comenté que esto lo van a ver ustedes en el otro curso. El factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de n, yo lo puedo escribir como n por n menos 2 factorial. O de repente también lo puedo escribir así, dependiendo qué es lo que me interese, ¿no? N por n menos 1 por n menos 2 factorial. De repente me conviene escribirlo así, así. O también n por n menos 1 por n menos 2 o por n menos 3 factorial. Ejemplo, el factorial de 8. Lo puedo escribir como 8 por factorial de 7. O también 8 por 7 por factorial de 6. También se puede escribir así. Va a depender mucho de lo que yo quiera eh, utilizar para efectos de poder simplificar la expresión. Se puede escribir de muchas maneras el factorial de 8. 8 por factorial de 7, 8 por 7 por factorial de 6, o también 8 por 7 por 6 por factorial de 5. También va a depender, como repito, de qué es lo que me convenga para efecto de hacer la simplificación del caso.
Bien. Sigamos entonces, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Hasta ahí. Acá en esta pizarrita vamos a hablar de el número combinatorio de n en k, ya está definido, es el factorial de n sobre el factorial de k multiplicado por el factorial de la diferencia. Ya está dado eso. Un ejemplo tenemos acá cómo calcular el número combinatorio de 8 en 4. Siguiendo la definición que está arriba con blanco, sería el factorial de 8 sobre el factorial de 4 sobre el factorial de la diferencia, que es el factorial de 4. ¿No es cierto? Eso es gracias a la definición. Está, bueno, ya tendríamos que resolver ahí. En la pizarra, el factorial de 8 es 8 por 7, por 6, por 5, por factorial de 4, por ejemplo, ¿no? Me conviene dejarlo ahí. A ver acá, un ratito, vamos a aprovechar esto. Esto me convendría hacer así, 8 por 7 por 6 por 5 por el factorial de 4. Me conviene dejarlo ahí, ahí. Puedo continuar, ¿ah? 4 por 3 por 2 por 1, pero me conviene dejarlo ahí. Y acá sería pues el factorial de 4 por 3 por 2 por 1 por el factorial de 4, que lo dejo ahí para efecto de simplificar. Esto con esto se va. Acá 3 por 2, 6. Cuarta 1, cuarta 2, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya simplificas. 7 por 5, 35, por 2, 70. Ya, pues todo eso me queda 70. Ya es cuestión de hacer cálculos, definitivamente, ¿no? Por acá. Pero como regla práctica, un método práctico, también se suele utilizar esto. El número combinatorio de 8 en 4. Arriba colocas 4 factores y abajo también 4 factores. Entonces arriba tendrías que colocar 8 por 7 por 6 por 5. 4 factores. Y abajo 4 por 3 por 2 por 1. Esta vez, arriba 4 factores, abajo 4 factores. La cantidad de factores tiene que ver precisamente con el número que aparece debajo. Como debajo hay 4, entonces significa que vas a colocar 4 factores. Entonces arriba será pues 8 por 7 por 6 por 5. Y luego simplificas y te queda 70. Que es lo mismo, como una regla práctica en realidad, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los ejercicios, por favor, relacionados a este capítulo, porque como bien les había comentado, hay dos temas que abordar acá. Veamos, entonces, un primer problema es lo siguiente. En el desarrollo de ese binomio, x más 5 elevado a la n, el coeficiente del tercer término es 375. Determina el número de términos que tiene su desarrollo. Para empezar, ¿cuántos términos tiene ese binomio o el desarrollo de ese binomio? N más 1. N más 1, ya bueno. Pero aquí me están hablando concretamente del coeficiente, mira, acabo de subrayar, el coeficiente del tercer término es 375. Entonces hay que calcular el tercer término. El problema me está haciendo referencia al tercer término. Entonces vamos con la fórmula. Entonces, en este binomio vamos a destacar lo siguiente. Siempre considero yo 4 cositas. 1, la primera base. ¿Quién es la primera base en este caso? X. X. Luego también pido la segunda base. ¿Quién es la segunda base? 5. 5. 5. También pedimos la potencia del binomio. También la necesito. La potencia del binomio. En este caso, ¿quién es? N. N. Ah, muy bien. Y por último, necesitamos saber quién es K. ¿Quién es K? Pero K lo voy a saber acá. Como me están hablando del tercer término, y el tercer término me están pidiendo o me están hablando del coeficiente del tercer término, le doy la forma para utilizar la formulita que hemos dado. Entonces siempre debe aparecer algo más 1.
Entonces, esto tendría que ser, pues, escrito de la siguiente manera. 2 más 1. Donde K claramente nos podemos dar cuenta que vale 2. Este es K. K entonces es 2. Y ya tengo todos los insumos para poder trabajar. K vale 2. La primera base es X, la segunda base es 5, la potencia no es N, K vale 2. Entonces voy a aplicar acá lo siguiente. Fórmula. La fórmula para hallar un término cualquiera decía acá es el número combinatorio de la potencia del binomio que es N en K. K vale 2. Luego sigue la primera base que es X elevado a la diferencia, N menos 2. Multiplicado por la segunda base que es 5 elevado a la K, pero K vale 2. Ahí está. Es según la formulita. Ahí hemos aplicado la fórmula. Y arreglando un poco esto, haciendo cuentas por acá, por ejemplo, ahí me queda un 5 al cuadrado, que 25 lo pongo delante, 25 lo pongo delante, multiplicado por el número combinatorio de n en 2, x elevado a la n menos 2, simplemente estoy ordenando, los números los pongo delante, porque 5 al cuadrado es 25. Ya, es el tercer término. Pero, ojo, me dicen que el coeficiente del tercer término es 375. Solo el coeficiente. A todo esto, ya tengo acá el tercer término. ¿Cuál sería su coeficiente? Aquí yo he calculado el tercer término. 25 por combinatoria de N2. Así es. Esto de acá es el coeficiente, que lo voy a encerrar acá, le digo su compañía. 25 multiplicado por el número combinatorio de n en 2. Este es el coeficiente. Esto por dato tiene que ser igual a 375. Ese es dato del problema. Ahí está. Entonces hay que resolverlo para efecto de hallar n. Entonces por acá, continuando con el trabajo, me quedaría pues entonces 25 multiplicado por n en 2, es un número combinatorio de n en 2, es igual a 375. Bueno, ese 25 que está multiplicando lo bajas a dividir y nos está quedando algo así como número combinatorio de n en 2 es igual a 15. Es igual a 15. Y ese 25 que está multiplicando este de acá, lo pasas a dividir. Y es ahí donde tienes que recordar la definición de número combinatorio. ¿Cómo se define el número combinatorio de n en 2? Fácil. Es el factorial de n, sobre el factorial de 2 multiplicado por el factorial de la diferencia, es decir, el factorial de n menos 2. Ahí estoy aplicando la definición de número combinatorio. Y esto es igual a 15. Pero ¿cuánto es el número combinatorio de 2? ¿Cómo se define, perdón, el factorial de 2? ¿Cómo se define el factorial de 2? 2 por 1. 2 por 1. Entonces, este 2 que estoy resaltando por acá, lo pasas a multiplicar acá. Y nos va a quedar algo así como, arriba, el factorial de n. ¿Cómo me conviene escribirlo? Para efecto de simplificar. N por N menos 1 por N menos 2 factorial. Así es. Eso es lo que le decía, ¿no? N por n menos 1 multiplicado por n menos 2 factorial. Ahí me detengo por un tema de que me va a simplificar la expresión. Puedo continuar n menos 3, n menos 4, n menos 5, n menos 6, hasta llegar a 1. Pero la idea no es eso, sino vas ayudándonos un poco en las propiedades sobre el factorial de n menos 2. Y ese factorial de 2, que es 2, ya lo pasé a multiplicar y me queda 2 por 15, 30. Aquí ganan mucho simplificando. Pero 30 es 6 por 5, entonces yo lo puedo escribir así, n por n menos 1, 30 lo puedo escribir como 6 por 5 y el 5 lo escribes como 6 menos 1. De tal manera que ahí ya logramos ver que n es igual a 6. N es igual a 6.
Si n vale 6, entonces el binomio es así. Nuestro binomio será pues x más 5 elevado a la 6, porque n vale 6. Y si la potencia del binomio es 6, esto trae como consecuencia que el desarrollo va a tener ¿cuántos términos? 7. 7 términos. El desarrollo, porque me preguntan, determina el número de términos que tiene su desarrollo, tendrá 7 términos. Y ahí tenemos entonces el ejercicio número 1. ¿Correcto, chicos? Vamos al problema 2. Voy a borrar esto, por favor. Voy a borrar esto. Bueno, ahí porque un tema de compatibilidad no está bien claro eso, pero esto de acá, estos símbolos raros que aparecen por ahí, es básicamente el número combinatorio, ¿no? Estos son paréntesis en realidad. De n en 2, de x a la n menos 2, 5 al cuadrado. Bueno, por un tema de compatibilidad de la versión, no está apareciendo bien. Pero ya lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? Ahí está. Ay, perdón. Ahí está. El número de términos del desarrollo de ese binomio es 7. Ya. Vamos al ejercicio 2, chicos. Julián tiene A soles, donde A es el término independiente que ocupa el enésimo término en el desarrollo de ese binomio. ¿Cuántos soles tiene Julián? O sea, me está pidiendo ya A, porque dice que Julián tiene A soles. O sea, necesito ya A. Pero ¿quién es A? A es el término independiente que, por cierto, ocupa el término enésimo, el término que ocupa el lugar n. A todo esto, en ese binomio, vamos a ver acá, miren, a un costadito. ¿Cuál es la primera base? Ya tengo el binomio ahí. ¿Cuál es la primera base? X a la n al cuadrado menos 5. Así es x, muy bien, elevado a la n cuadrado menos 5. Esa es la primera base, muy bien. También necesito yo, para trabajar este problemita, la segunda base. ¿Quién es la segunda base en este caso? Uno sobre X a la n. Claro, que lo mismo que yo diga x a la menos n. X a la menos n. Ya está bien, correcto. Luego, la potencia del binomio. Ahí está. La potencia del binomio. ¿Quién es? N. Y voy a ver quién es K. Vamos a ver quién es K. También necesitamos hallar K. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién es K? Aquí el tema es hallar A, porque A es el término independiente. ¿Y qué entendemos por término independiente, chicos? Me están hablando de término independiente. ¿Qué entendemos por término independiente? ¿El que no tiene X o X a la 0? X a la 0, o que no tiene variable, no depende de la variable, pues es independiente, no depende, X a la 0. El exponente de X tendrá que ser 0. Así es, dicho en otras palabras, el exponente de X tiene que ser 0, no depende de la variable. Pues bien, ahora, aquí hay un error común y frecuente que el estudiante suele cometer. Piensa que si le hablan de término independiente, él siempre va a estar en el último término. Y eso no es cierto, ¿eh? El término independiente no siempre aparece como último término. Puede estar penúltimo, puede estar en el centro, puede estar primero inclusive, ¿no es cierto? No tiene por qué ser el término independiente el primer término, que quede claro. Esto es un error que a veces el estudiante suele cometer, ¿no? Le hablan de término independiente, el último término dice, no.
Entonces no sabemos dónde está el término independiente. Como repito, puede estar en el primer término, puede ser el último, o el penúltimo, o el que está en el centro, no sabemos. Pero el problema me dice que el término independiente ocupa el enésimo lugar. Dice ahí, mira, el término independiente que ocupa el enésimo lugar. Entonces, para empezar, el problema, digo así, el problema, el término independiente le llama A, así le llama el problema. A, según el enunciado del problema, es el término independiente. Este es el término independiente. Así le llama, donde A es el... Pero que ocupa el enésimo término, el enésimo lugar. Ah, entonces este es el término que ocupa el lugar n. Así lo dice el problema también. Pero tengo que darle la forma a la formulita. Y la formulita me pedía algo más 1. Entonces, ¿cómo lo arreglo eso? Porque si estamos pensando en utilizar la formulita del término algo más 1, donde ese algo es k. ¿Cómo lo escribo entonces? ¿Cómo lo escribiríamos entonces acá? Ese n, ¿cómo lo escribiríamos? N-1. N menos 1, pero más 1, ¿no? Para que quede n, pues. N menos 1 más 1. Ahí está. Donde este cabe. Esto que estoy subrayando sería acá. Porque la forma me pide un k más 1. Entonces, k para mí va a ser en adelante n menos 1. Ya tengo la primera base, la segunda base, la potencia del binomio y k. Ahora sí aplico la formulita ya. La fórmula dice lo siguiente. Este término cualquiera va a ser así. Número combinatorio, potencia del binomio, n. En k, ¿cuánto vale k? N menos 1. Va la primera base. ¿Quién es la primera base? X elevado a la n cuadrado menos 5. Esta es la primera base. ¿Elevado a la quién? A la diferencia. N menos n menos 1. A la diferencia. Acuérdate la fórmula. Por la segunda base. ¿Quién es la segunda base? X a la menos n elevado a la k. ¿Quién es k? N menos 1. Ya está. Ese es el término que ocupa el lugar n. Le doy la forma, n menos 1 más 1, donde k vale n menos 1. Porque siempre tiene que ser la forma algo más 1. Para que me quede n, le resto 1 y le sumo 1. Bueno, entonces acá tendríamos lo siguiente. Recuerden la idea clave, que si es término independiente, el exponente de x tiene que ser 0. Eso ya lo dijo una de sus compañeras. Entonces sigo trabajando por acá. A, que es el término independiente, tiene que ser el número combinatorio de n en n menos 1. Acá, miren, en el exponente, mira, aquí, acá arribita, voy a resaltarlo con azul. ¿Qué pasa cuando trabajas acá? Mira, ¿cuánto te queda? Los n se van, porque como está precedido del signo menos, te quedaría así, ¿ve? N menos n más 1. Estos de acá se van y te queda 1. Por lo tanto, ahí operando nos va a quedar x elevado a la n cuadrado menos 5. Así. Por x
elevado acá sería pues menos n por n sería menos n cuadrado. Y menos n por menos 1 sería menos por menos da más n. Ahí está. Y he multiplicado porque es potencia a potencia. La potencia a potencia me dice que multiplique, pues, teoría de exponentes. Acá nuevamente hacemos uso de las propiedades de la teoría de exponentes. Producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Entonces sigo trabajando por acá y nos quedaría número combinatorio de n en n menos 1. Ahí está. Y acá será pues x elevado a la cuánto. Miren, al sumar este n cuadrado con este menos n cuadrado, chao. Y te queda ordenando n menos 5. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Al sumar se logra dar cuenta que los n cuadrados se van a ir. Ahora sí, hacemos caso a lo que había comentado su compañera. Como A es término independiente, no lo digo yo, lo dice el problema, entonces se entiende que este exponente o el exponente de X, como dijo su compañera, ¿cuánto tiene que ser? 0. 0. Esto de acá tiene que ser 0, sí o sí, para que sea independiente, para que no dependa de X, como dijo. Eso es porque, dice el problema, A es el término independiente. Entonces, comento por acá. Para que A sea término independiente, se debe cumplir. Se debe cumplir. A ver, por acá, un ratito, vamos a acomodar este. Se debe cumplir. Que n menos 5, el exponente tiene que ser igual a 0. Que trae como consecuencia que n es igual a 5. N es igual a 5. Ya está. Pero me interesa cuántos soles tiene Julián, o sea, el valor de A. Entonces, reemplazando acá, ojo, vamos a esto de acá, le voy a llamar asterisco si quieres. A esto de acá, llámale asterisco. Entonces, reemplazando en asterisco, te quería que A nos va a quedar así. A es el número combinatorio de 5 en 4. Ya reemplazando el valor de n, ¿eh? Y acá te queda x a la 0, pues. Porque 5 menos 5, 0. Finalmente te quedaría el número combinatorio de 5 en 4. Porque x a la 0 es 1. Y por definición, ¿esto qué cosa es? Es el factorial de 5. Y ya está. Sobre el factorial de 4 multiplicado por el factorial de la diferencia. 5 menos 4, 1. A su vez, 5, ¿cómo lo podríamos escribir? El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, pero no me conviene escribirlo así. Lo dejo así. 5 por el factorial de 4 sobre el factorial de 4 multiplicado por 1, porque el factorial de 1 es 1. Esto de acá se va y te queda finalmente que A, ¿cuánto vale? 5. Y A representaba precisamente la cantidad de soles que tiene Julián. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuántos soles tiene Julián? Tiene 5 soles. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos?
Bien, sigamos, chicos. Borramos esto. Ya saben que aquí está saliendo con esas pequeñas dificultades que están apareciendo ahí, pero yo ya lo he explicado. Vamos al ejercicio número 3. ¿Qué dice acá? A ver, vamos a ver. Vamos. Si uno de los términos centrales en el desarrollo de ese binomio es tal, ya me están en el término central, este es 1, significa que hay más de 1, 2, y eso se da precisamente cuando la potencia o el número de términos es par. Por ejemplo, si tuviera 4 términos, 1, 2, 3, 4, hay 2 términos centrales. Acá estaría el término central 1 y acá estaría el término central 2. Hay 2 términos centrales. Cuando el número de términos es par, hay 2. Por ejemplo, si tuviera 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría el primer término central y por acá está el segundo término central. ¿No es cierto? Eso ocurre cuando el número de términos es par. Bueno, eso significa que m tiene que ser impar. Si m es impar, le aumento 1 y me sale un número par de términos. Y si es un número par, tiene 2 términos centrales. Bueno, lo cierto es que no sabemos. No sabemos porque no sabemos cuánto es m. Lo cierto es que uno de los términos centrales es ese. A por x a la 8 por y a la 21. Entonces, vamos a borrar esto. Voy a poner que este de acá es un término central. Para poder utilizar la formulita, pues. La formulita me dice algo más 1, un k más 1. Entonces, perdón. Un término central es un k más 1. Ya, voy a suponer eso, pues no sabemos, no tenemos mayor información. Entonces, siguiendo la formulita, esto va a ser igual a número combinatorio de quién? De la potencia del binomio, que es m en k. Va la primera base. ¿Cuál es la primera base, chicos? X al cuadrado. X al cuadrado elevado a la diferencia, m menos k, según lo que dice la fórmula, por la segunda base, que es i a la m elevado a la k. Eso estoy aplicando la fórmula, ordenando un poco las ideas. Esto sería, pues, número combinatorio de m en k, x elevado a la 2m, 2, que multiplica potencia por m menos k, por i elevado a la m por k. Potencia, después se multiplica. Ya, eso es lo que yo he supuestamente encontrado de suponer que el término k más 1 es el término central. Entonces lo debo igualar al dato que me dan por acá. Me dice que el término central es igual por dato a x a la 8 y a la 21. Eso es lo que y lo que está con un negrito es el dato. El término central es así, dice, tiene esa forma. De ahí puedo desprender lo siguiente. De ahí puedo desprender que el número combinatorio de m en k es a. Este es a. ¿Qué otra relación puedo encontrar acá? Comparando, Basta hacer una comparación nada más. ¿Qué otra cosa podemos inferir de ahí, chicos? 2m menos k es 8. Así es. O lo que lo mismo, ya simplificando, es correcto lo que dice su compañera, yo puedo simplificar y decir que m menos k es igual a 4. Sacando mitad. Asimismo, m por k es igual a
21. De estas dos últimas ecuaciones que estoy subrayando, dos números que multiplicamos me den 21 y que restado me den 4. 7 y 3. 7 y 3. Ya tengo 7 y ya tengo 3. 7 por 3, 21 y 7 menos 3 es 4. Ya está. Ya está. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Determina el grado absoluto del otro término central. Si K vale 3, este término central, mira, si K vale 3, este término central sería pues el cuarto término. Lo que he calculado es el cuarto término. Pero como m vale 7, si m vale 7, tu binomio es así. Entonces, x al cuadrado más y a la 7, porque m vale 7 elevado a la 7. Entonces, si el binomio está elevado a la 7, ¿cuántos términos tiene su desarrollo? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como dice el compañero. Y efectivamente, mira, tiene dos términos centrales. Acá está el primer término central, que es el cuarto, ya lo calculé, y el quinto término. Ahí están los dos términos centrales. Ahí están los dos términos centrales. Ya hemos trabajado con el cuarto término, porque si K vale 3, reemplazo ahí, te queda el cuarto término. Lo que me están pidiendo, determina el grado absoluto del otro término central, o sea, del quinto término. Este es el que me interesa. Entonces, hallemos el quinto término. Hallemos el quinto término, que es el otro término central. Si quisiéramos aplicar la formulita, le tengo que escribir la forma algo más 1. En ese caso, ese algo sería 4. 4 más 1. K vale 4. Entonces, lo trabajo, pues todo lo conozco ya. Acá está el binomio, mira, este es el binomio. Claramente nos podemos dar cuenta que la primera base es x al cuadrado, la segunda base es y a la 7, la potencia del binomio es 7 y K vale 4. Ya está, tengo todo ya, tengo todo. Entonces vamos a calcular el término. Vamos, número combinatorio de la potencia del binomio es 7. K es 4. La primera base es x al cuadrado, elevado a la diferencia, 7 menos 4. Segunda base, y a la 7, por y a la 7. Elevado a la k, elevado a la 4. Mejorando un poco la situación por acá, tendríamos número combinatorio de 7 en 4 de x a la cuánto, por favor. 7 menos 4, 3. Por 2, 6. Por y elevado a la cuánto. 7 por 4, 28. Este es el término central, el segundo término central, o mejor dicho, el quinto término. Pero me están pidiendo el grado absoluto. ¿Cómo se halla el grado absoluto de un término? La suma de los exponentes. La suma de los exponentes de las variables. Muy bien. Y ahí pues nos podemos dar cuenta que 28 más 6 es 34. Entonces el grado absoluto, concluyo por acá, el grado absoluto del término quinto, que es el segundo término central del quinto término, es igual a 6 más 28 sería 34. La respuesta la encontramos en la alternativa B. Ahí está, chicos. Bien. Más o menos por ahí están las cosas. Ya le hemos comentado también. Y más bien pasamos al ejercicio número 4. A ver, 4, ¿qué dice acá? Mira, el ejercicio 4 dice que determina el número de términos irracionales en el desarrollo de ese binomio que está elevado a la 20. Donde ahí vamos a destacar, por ejemplo, que punto número 1,
la primera base. La primera base, en este caso, nos podemos dar cuenta que es raíz quinta de x, o lo que es lo mismo, x a la 1/5. Es lo mismo. Segunda base. Punto número 2. Segunda base. Es 1 sobre raíz cúbica de x, o lo que es lo mismo, escribir 1 sobre x a la 1/3, o es más, lo puedo escribir como x elevado a la menos 1/3. También lo puedo escribir así. 3. La potencia del binomio. Se logra ver que la potencia del binomio es 20. El binomio es 20. Esto de acá está dado. ¿Cuántos términos tiene su desarrollo? 21. 21 términos tiene el desarrollo de ese binomio. Ahora, lo que me están preguntando es el número de términos irracionales. Entonces, el desarrollo de ese término tiene 21 términos. Unos serán racionales y otros serán irracionales. ¿Cuál va a ser la estrategia de trabajo? Nuestro trabajo va a ser, o nuestra chamba, por llamarlo así, va a consistir en hallar el número de términos racionales, que es lo más fácil. El número de términos racionales. El complemento tendrá que ser irracionales. Y doy respuesta al problema, porque yo ya sé que hay 21 términos. Aquí el desarrollo de todo esto tiene 21 términos. Eso ya lo tengo clarito ya, porque la potencia del binomio es 20. Entonces, si yo logro encontrar que aquí hay, por ejemplo, 7 términos racionales, si acá hay 7 términos racionales, supongamos, entonces eso ya me da pie para que yo diga, hay 14 términos irracionales, o sea, el complemento, ¿no? O lo que falta, mejor dicho, lo que falta. Si acá hay, si hubiera 10 términos racionales, entonces 11 términos son irracionales. ¿Se entiende la idea? Entonces, el trabajito que voy a hacer es encontrar cuántos racionales hay para que al final se haga la diferencia. Si hubiera 10, 21 menos 10, 11. Si hubiera 8, 21 menos 8, 13. Entonces, el objetivo es encontrar cuántos términos racionales hay. Y a todo esto, ¿cómo se define un término racional? ¿Que no sea negativo o fraccionario su exponente o no? Claro, claro, más o menos la idea es esa, ¿no? Lo que quiere decir un compañero en otras palabras es que los exponentes de las variables tienen que ser números enteros, que no sean fraccionarios. Pueden ser negativos, pero que sean enteros. Por eso entonces la definición es: un término es racional cuando los exponentes de las variables son números enteros. Puede ser entero positivo, puede ser negativo o cero, pero no podría ser fraccionario, por ejemplo. Si no, ya se convierte en irracional. Entonces el objetivo es analizar los términos racionales, es decir, aquellos términos que tienen exponentes enteros. Si tienen exponentes enteros, son racionales. Ya, bueno, entonces, vayamos a ver. Entonces, mi chamba va a consistir en los racionales, Y acá hago la diferencia para encontrar los irracionales. Porque ya sé que hay en total 21. Pues bien, vamos a ver acá. Vamos a suponer acá que un término cualquiera, vamos a suponer que un término cualquiera es racional. Vamos, un término cualquiera, ¿cuál es? Según la formulita. Sea este señor de acá, un término cualquiera. Este para mí va a ser un término racional. No sabemos. Voy a poner que este señor es un término racional. Racional.
Ya está. A ver, entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo es un término que tiene la forma K más 1? Según la formulita dice que esto es igual al número combinatorio de la potencia del binomio en K. Va la primera base. ¿Cuál es la primera base? X a la 1/5. X a la 1/5 elevado a la diferencia, 20 menos K. Estoy aplicando la formulita, por la segunda base. La segunda base, ¿quién es? X a la menos 1/3 elevado a la K. Ya está. Ahí está. Esa es la formulita. Bueno, hago mis cuentas. Hago mis cuentas. Acá hay potencia de potencia, producto de bases iguales. Ya saben que los exponentes se suman. Bueno, hagamos esto. Entonces, 20 en K, 20 en K, número combinatorio, y acá te queda X elevado a la cuánto. 20 por 1/5 sería 4. Menos K por 1/5 sería K quintos. Por X elevado a la menos K tercios. Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Entonces acá me quedaría ya haciendo operaciones o cuentas respectivas. Acá me quedaría el número combinatorio de 20 en K. X, acá nótese que producto de bases iguales, lo que te suman y te quedaría algo así como 4. Miren acá, 4 de estos dos menos K quintos menos K tercios. Sácale el signo momentáneamente y súmalo nada más. 3 más 5, 8. K sobre 15. Sería menos 8K sobre 15. Que sumado a esas dos fracciones heterogéneas, denominado de 5 y 3. K variando en este caso, K estaría variando desde 0 hasta 20. K varía desde 0 hasta 20. Está claro que cuando K vale 0, si reemplazas K vale 0 acá, este es el primer término. Cuando K vale 1, el segundo término. Cuando K vale 20, el término 21. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver acá. Acá viene el análisis. Si tú has supuesto que ese término es racional, ¿qué dijimos? Para que sea racional, ¿qué debe pasar? Entero. Entero, el exponente es entero. Entonces, si estoy suponiendo o hemos supuesto que es racional, entonces este señor de acá, el exponente, todo este exponente tiene que ser entero. Con el 4 no hay problema. El 4 ya es entero. El análisis lo hacemos acá, pues. Aquí. Y para que sea entero, este señor de acá, ¿qué debe pasar? Porque el 4 es entero, no hay problema. El problema está allá en la fracción. ¿Qué valores tiene que ser? ¿Qué valor debe tomar K para que sea entero? Múltiplo de 15. Claro, múltiplo de 15, efectivamente. Múltiplo de 15, así es. Y en ese escenario, entonces, ¿qué valores puede tomar K entonces? Puede ser 0. Recuerden que K está entre 0 y 20, nada más. K toma entre 0 y 20. Entonces, solamente toma dos valores. O es 0 o es 15. Cuando K vale 0, esto se va. Y te queda X a la cuarta, nada más que es un término racional. Y cuando K vale 15, te quedaría pues el 15 con 15 se van y te queda 4 menos 8, te queda menos 4, que es entero también. Entonces, ¿cuántos términos racionales tenemos?
Entonces, K puede ser 0 o K podría ser 15. Solo tomando estos dos valores, el exponente es entero. Entonces, si toma dos valores, significa que hay dos términos racionales. Cuando K vale 0, te queda X a la cuarta. Y cuando K vale 15, te queda pues, X a la menos 4. Son los dos únicos términos con exponente entero. Y por lo tanto se convierten en racionales, términos racionales. Significa que si hay dos términos racionales, la pregunta es ¿cuántos irracionales habrá? Hay dos términos racionales. La pregunta es ¿cuántos irracionales habrá? En total, ¿cuántos había? 21. 21. 21 términos. Por esto de acá, pues, ¿no es cierto? Por este me está diciendo que hay 21 términos. Entonces, pero como hay dos racionales, entonces habrá 19 términos irracionales, porque no hay más. O son racionales o son irracionales. No hay más. Si solo hay dos racionales, entonces habrá 19 términos irracionales. Irracionales. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en la alternativa A. ¿Quedó claro, chicos? Bien, sigamos entonces con el segundo tópico a trabajar el día de hoy. Vamos con cociente notable, que es el otro tema. ¿Y qué cosa es un cociente notable para empezar? Son aquellos cocientes que provienen de divisiones exactas. Esa es la definición. Pero por la forma que tienen son fáciles de recordar, ¿no? Pero provienen de divisiones exactas. Y yo lo repito así, todo cociente notable siempre tiene esta forma general. Miren acá, a a la n más menos b a la n sobre a más menos b. Es un cociente notable, siempre tiene esa forma. Muchas veces no lo dan así, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo, hay que hacer algunas cuentas por ahí para llevar de esa forma. Porque todo cociente notable siempre tiene como forma general una expresión como la que está ahí. Y acá también. Acá por eso le decía, tiene similitudes, porque acá también me van a escuchar hablar de primera base, segunda base. ¿Cuál es la primera base? A. A es la primera base. La segunda base, B. La van a encontrar en el divisor siempre. Y este N es el número de términos. A diferencia del binomio de Newton, que es la potencia, pero no me arrojaba el número de términos, porque el número de términos es n más 1, ¿no es cierto? Pero en cociente notable sí. Ese n me arroja automáticamente el número de términos. Pero acá también habíamos hablado de primera base y segunda base, ¿no? Primera base, segunda base, n la potencia del binomio para binomio de Newton, pero el número de términos tendría que aumentar 1. Bueno,
Ahora, aquí se podrían presentar 4 posibles escenarios. Aquí. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son esos 4 posibles escenarios? Ojo acá. Lo voy a presentar aquí, ¿eh? El caso menos entre menos. Es el caso más sencillo, por cierto. Luego lo comento rápidamente, ¿eh? Este es el caso más sencillo, el menos entre menos. Esto funciona para todo n entero. Siempre será un cociente notable. Puede ser par o impar. Eso siempre es un cociente notable. Ese es el caso 1. Caso 2. A a la n menos b a la n sobre a más b. A más b. Esto será un cociente notable cuando n sea par, nada más. Cuando n es par, ese es un cociente notable. Caso 3, por acá a la derecha. A a la n más b a la n sobre a más b. A más b. Caso 3. Esto será cociente notable cuando n sea impar. Impar. Y este último caso, que sería, bueno, ya tenemos menos menos, menos más, el otro sería más menos. A a la n más b a la n sobre a menos b. Esto sí definitivamente no es cociente notable. Entonces, de los 4 posibles casos, nos quedamos con 3 nada más. El menos menos, el menos más y el más más. El caso más sencillo es el menos entre menos, porque eso siempre será cociente notable, siempre, sin importarme cómo es n. Evidentemente n tiene que ser entero, pero me refiero a que es par o impar. Siempre es cociente notable. Y en el caso 2 y caso 3, en el caso 2, n tendrá que ser par. En el caso 3, n tiene que ser impar. ¿Y por qué decimos que es más fácil? Porque también el caso 1 tiene la siguiente particularidad, que todos los términos de su desarrollo, porque también hay un desarrollo acá, todos son positivos para el caso 1, todos son positivos. Sin embargo, para el caso 2 y caso 3, los términos, los signos de los términos se van alternando. Arranca con más, el segundo es menos, el tercero es más, el cuarto es menos, el quinto, y así sucesivamente. Se van alternando en el caso 2 y caso 3. Pero en el caso 1, todos son positivos. Acuérdense de eso, menos entre menos, todos son positivos. Y el caso más entre menos definitivamente nunca será cociente notable, porque no es exacta la división. Recuerden que para que sea cociente notable, la división tiene que ser exacta. Pues bien, entonces acá el problema es, ¿qué pasaría? Miren, si yo tengo acá, por ejemplo, algo así como esto. X al cuadrado menos y a la quinta. Acá te quedaría pues X a la 1000. 1, 2, 3, menos 2500. Entonces ahí tenemos, es un cociente dado en la forma caso 1, porque es menos entre menos. Si quisiera darle la forma general, lo arreglas. Yo siempre tengo esa política, ¿no? De darle la forma general. Entonces lo arreglo acá. Y la forma general te la va a dar, la pauta te la va a dar el divisor. El divisor, el denominador. Entonces acá te queda x al cuadrado menos y a la quinta. Mira, eso lo dejas ahí. Arriba lo arreglas. ¿Cómo es x a la 1000? Ah, lo escribes como x al cuadrado elevado a la 500. Menos y a la 2500. Lo escribes como y a la quinta elevado a la 2500. Perdón, 500.
500, acá está. Y ahí se logra ver ya, ¿no? Ahí sí se ve clarito. Esto de acá tiene la forma general, que es esta de acá. Donde la primera base, ¿quién es? X cuadrado. A. La segunda base, ¿quién es? Y a la quinta. Y el número de términos, 500. Eso es. Lo cual también podría ser acá así, ¿no? Si fuera menos más, estaríamos en este caso de acá. Menos más. El número de términos es par. 500. Entonces, vamos a suponer que me pidan, de este cociente, vamos a suponer que me piden como tiene 500 términos, me piden el término 399 o 398, un número par. A ver, hay el término que ocupa el lugar 398, no obstante que tiene 500 términos. Entonces, me doy cuenta, caso 2, estoy en el caso 2. Y el caso 2, los signos se van alternando. Caso 2 y caso 3. Porque el caso 1 es el más sencillo, todos son positivos. Pero caso 2 y caso 3, los signos se van alternando. El primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo, el cuarto es negativo y así sucesivamente. Entonces yo hago mi pequeña formulita. Los términos impares son positivos y los términos pares son negativos. Entonces de arranque este término como es par será negativo. Aquí está bien. Este término como es par será negativo. Ahí está. Lo pongo el signo ahí para no olvidarme. ¿Por qué? Porque es un término que ocupa una posición par. Y viene la formulita. Viene la primera base. ¿Quién es la primera base? X al cuadrado. Es una formulita esto, luego lo presento. Elevado al número de términos, que es 500. El número de términos 500 menos K. ¿K cuánto vale? 398. Por la segunda base. ¿Cuál es la segunda base? Y a la quinta. Elevado a la K menos 1. ¿Quién es K? 398. Menos 1. Sí, así dice la formulita, Así dice la formulita. Ya está. Listo, entonces, chicos. Eso es lo que vamos a usar. Entonces, esa formulita me va a servir para hallar cualquier término. Cualquier término. Sino que hay que darnos cuenta bien el signo. ¿Ya? La fórmula dice así, ¿ve? Voy a borrar esto. La fórmula dice así. Por acá tenemos entonces un término cualquiera. Acá sí, no, olvídate del K más 1. Simplemente si te piden el término 17, K vale 17. Si me piden el término 23, K vale 23. Si me piden el término 398, K vale 398. Aquí no funciona el K más 1. Eso solamente es para binomio neutro. Pues tiene similitudes, pero a veces tiene diferencias. Entonces, en un término cualquiera del desarrollo de un cociente notable es más menos la primera base elevado a la n menos k, el número de términos menos k, por la segunda base elevado a la k menos 1. Donde k varía desde 1 hasta n. Esta es la formulita con la que vamos a trabajar en los próximos problemas. Todo problema de cociente notable tiene que ver con esta formulita. ¿De acuerdo? Todo problema. Recuerden que el caso 1 es bien sencillo, porque todos los términos son positivos, olvídate del signo. Donde debes tener cuidado es en el caso 2 y caso 3, porque ahí los signos se van alternando. Más, menos, y así sucesivamente. Por último, tenemos una propiedad. Bueno, acá lo han presentado de otra forma, muy engorroso. Caso 1, con su repetida fórmula, yo no lo hago así en realidad, ¿no? Caso 2, caso 3, muchas cosas tampoco se puede meter al estudiante en la cabeza, ¿no? Todo esto se reduce a una sola. Esto de acá se reduce a una sola. Esto con esto se reduce a una sola, sino que hay que tener en cuenta el signo nada más. Recuerda que para el caso 2 y caso 3, caso 2 y caso 3, arranca el más
menos, más, menos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Así va arrancando. El primer término, el tercero, el quinto, el séptimo, los términos que ocupan posiciones impares son positivos, mientras que los pares son negativos. Eso es lo único que tiene que saber. Y hay una propiedad que dice acá lo siguiente. Si este es un cociente notable, si es un cociente notable, es un CN, entonces el número de términos se calcula así, mira. El número de términos se calcula P sobre R o Q sobre S. P sobre R o Q sobre S. La forma rápida de poder encontrar siempre y cuando sea cociente notable. Recuerda que un cociente notable proviene de una división exacta. Pues bien, vamos con los problemitas, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Vamos a ver este ejemplo, se lo dejo ahí para que tomen captura, chicos. Y vamos a los problemitas, ¿ya? A ver, vamos acá. Ejercicio número 5. ¿Qué dice? A ver. Si esa división, mira, esa división genera un cociente notable, ya te está diciendo que genera un cociente notable. Y es más, estarías rápidamente en el caso 1, porque es menos entre menos. Todos los términos son positivos. Eso es. Calcule el término del lugar m más 1 de dicho cociente. Bueno, en primer lugar, como ya es un cociente notable, porque así lo dice el problema, el número de términos lo podemos calcular gracias a la propiedad última que hemos dado. ¿Cómo se calcula el número de términos? Bueno, habíamos dicho esto, ¿no? X a la P más menos, lo voy a poner acá, y a la R sobre X a la Q más menos y a la S. La propiedad dice que el número de términos va a ser igual a P sobre Q o lo que es lo mismo R sobre S. Amparándonos ahí, tendríamos acá número de términos 3m más 9 sobre m, y esto es igual a 30 sobre m más 2. Bien, entonces resuelvo acá. Multiplico en aspa. Esto por esto, esto por esto. A resolver se ha dicho. 3m más 9 por m más 2 es igual a 30 por m. Multiplicándolo por acá y simplificando, nos quedaría pues 3m cuadrado menos 5m más 6. Resuelvo eso por un aspa simple, un tema de factorización. M menos 3 por m menos 2. Por lo tanto, m toma dos valores. M puede ser 2 o m podría ser 3. Ahora, ¿cuál tomo? Porque algebraicamente me salieron esos dos valores. ¿Cuál tomo? ¿Qué pasaría si m fuera, en este caso, 2? Si m fuera 2, al reemplazar acá, miren, ojo acá, porque todo está bien. Pero ¿qué pasa si m fuera 2 acá? Entonces, al reemplazar me quedaría 30 sobre 2 más 2, 4. Lo que es lo mismo, 15 medios. Me pregunto, ¿el número de términos puede ser un número fraccionario o decimal? No. No. Entonces descartamos este valor, pues. Lo descarto. No puede ser, no puede ser. No puedo decir que, tiene 7.5 términos. No, tiene su número entero. Entonces, presumo que con 3 sí sale entero. Vamos a verificar eso. Si m fuera 3, al reemplazar aquí, o en el primero, nos quedaría pues acá 30. Como m vale 3, sería 3 más 2, 5. Y 30 entre 5, ahí sí me sale 6, un número entero. Entonces tiene 6 términos. El desarrollo tiene 6 términos. ¿Cierto? Ya está. Entonces ahí está el detalle. ¿Por qué considero 3? M vale 3. Ya reemplazando en el cociente notable que me dan acá, en el enunciado, como ya conozco el valor de M,
Al reemplazar el valor de m te queda así. 3 por 3, 9 más 9, 18 arriba. Abajo te queda x al cubo menos y a la quinta. Para darle forma simplemente, para darle forma, por lo menos es lo que yo siempre hago, esto lo escribo así, x al cubo menos y a la quinta. X a la 18 lo escribo como x al cubo a la 6 menos y a la 30 lo escribes como y a la quinta a la 6. Ahora sí, mira, en eso que acabo de escribir en asterisco rojo, ¿cuál sería la primera base? X al cubo. X al cubo. La segunda base, Y a la quinta. y a la quinta, y el número de términos es 6. Ya está, clarito ahí. Entonces, ¿qué me piden? Calcule el término que ocupa el lugar m más 1. Me piden el término que ocupa el lugar m más 1, pero m vale 3, entonces me están pidiendo el cuarto término, porque m ya lo conozco, m vale 3. Aplica la formulita que te he dicho. Como es caso 1, no me preocupo el signo. Menos entre menos, todo es positivo. Va. Dice así. Primera base, x al cubo. Elevado a la, ¿cuánto dice? Al número de términos, que es 6, menos k, que vale 4. Por segunda base, y a la quinta. Elevado a la k menos 1. 4 menos 1. Siendo así, el cuarto término nos quedaría de esta forma. X, 6 menos 4, 2. Por 3, 6. 4 menos 1, 3. Por 5, 15. Ahí está. Es el cuarto término. X a la sexta por y a la quinta. Lo encontramos en la alternativa B. Ahí está. Voy a borrar esto. Ya lo he comentado. Ahí está, ¿no? Vamos con el ejercicio 6, chicos. A ver qué dice acá. Al dividir esa expresión entre esta otra expresión, el resto es 0. ¿Qué significa eso? ¿Es exacto? Es exacta. Entonces, recuerden ustedes la definición. Los cocientes notables provienen de divisiones exactas. Por lo tanto, estamos frente a un cociente notable. De acuerdo con lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Vamos a ver. Dice que, bueno, hay tres proposiciones ahí. Si ya te están diciendo que el resto es cero es porque es exacta, por lo tanto proviene de un cociente notable. Ya está. Es un cociente notable. Estaría así, como es un cociente notable, estás en el caso 2, menos entre más. Menos entre más, caso 2. El número de términos, ¿cómo se calcula? Ah, bueno, por la propiedad, número de términos sería m menos 2 entre m menos 6 es igual a 10 entre m menos 5. ¿Está? M menos 2 entre m menos 6 es igual a 10 entre m menos 5. Bueno, haciendo cuentas por ahí, multiplicas en aspa, ¿no? Desarrollas, simplificas y nos quedaría acá dos valores para m. M vale 7 o m podría ser 10. También, ¿no? Si fuera 7, 5, 7 menos 6, 1, 5 te quedaría, sí. Entonces, ahí no pasa porque acá, cuando tú reemplazas, en ambos valores salen enteros. Ya, habrá que buscar otra forma para poder garantizar esto. Y es que, como estamos en el caso 2, recuerda el caso 2 que dijimos, caso 2, menos entre más. ¿Cómo tiene que ser n, el número de términos? ¿Te acuerdas? El número en el caso 2, el número de términos tiene que ser par. Entonces ahí vas a analizar, pues. Entonces dices, ¿qué pasa si m fuera 7?
¿Qué pasa si m fuera 7? Al reemplazarlo acá, te queda 7 menos 2, 5. 7 menos 6, 1. Entonces te quedan 5 términos. Es impar. Entonces descarta 7, pues. ¿Por qué? Porque si tomas m igual a 7, te sale un número de términos que es impar. Y entonces ya no sería un cociente notable, porque te está diciendo bien claro, el caso menos entre más será cociente notable siempre y cuando n sea par, o sea, el número de términos sea par. Con 10 no creo que haya problema, vamos a verificarlo en todo caso, ¿eh? ¿Qué pasaría si fuera 10? Si fuera 10 sería 10 menos 2, 8. 10 menos 6, 4. Y 8 entre 4, 2. Número par. Número par. Es más, 8 entre 4 te arroja 2 términos y responde la primera proposición. ¿El cociente notable tiene 2 términos? Sí, tiene 2 términos. Eso cumple cuando m vale 10. Porque el otro ya lo descartaste ya. El valor de 7 ya lo descartaste ya. Ya lo expliqué por qué. ¿Qué más? Reemplazando por aquí, como m vale 10 te queda esto. Si lo arreglas, te va a quedar algo así, ¿no? En versión arreglada te quedaría así, ¿ve? X a la 4 más 2 a la quinta. Arriba lo escribo así. X a la 8 lo escribe como X a la cuarta al cuadrado. Menos 2 a la 10 escribes como 2 a la quinta al cuadrado. Ahí está. Entonces, m vale 10. La segunda proposición, sí, m vale 10. La tercera, la suma de coeficientes del cociente es menos 31. Bueno, uno puede calcular acá. El cociente en realidad es una diferencia de cuadrados. Es x a la cuarta menos 2 a la quinta. O tú multiplicas esto que está por acá por esto de acá, te da lo que está en la diferencia de cuadrados. Y acá, este cociente es 1, el otro cociente es menos 32. Y 1 menos 32 es menos 31. Por lo tanto, la tercera proposición también es verdadera. ¿El cociente notable tiene 2 términos? Sí, el número de términos es 2. ¿M vale 10? Sí, verdadero, M vale 10. La suma de coeficientes del cociente es menos 31, verdadero. 1 menos 32 es menos 31. La respuesta es la B. Vamos. 7, a ver qué dice acá. Dice, María cosecha esta cantidad de manzanas, esa cantidad de manzanas, y las coloca en cajones que contienen esa cantidad de manzanas, cada uno, sin sobrar ninguna manzana. Este dato importante, sin sobrar ninguna manzana, o sea, el resto es 0. Y si el resto es 0, estamos hablando de una división exacta. Y entonces eso me está diciendo, en otras palabras, que esto proviene de un cociente notable, porque la división es exacta. Tengo una cantidad total de manzanas y la voy a empaquetar en cajones. Ahí estamos hablando de una división, ¿no? Determine la expresión matemática que representa la cantidad de cajones que utilizo. Tengo que dividir, pues, la cantidad total de manzanas entre la cantidad de manzanas que colocó en cada cajón, para saber cuántos cajones utilizó. Cuando divido la cantidad total de manzanas entre la cantidad de manzanas que colocó en cada cajón sin sobrar nada, estaría obteniendo el número de cajones que utilizó. Entonces voy a utilizar eso. Divido, pero ya me di cuenta a la luz de la verdad de que se trata de una división exacta, porque el problema dice que no sobra ninguna manzana, por lo tanto es un cociente notable. ¿En qué caso nos encontramos?
Tercero. Caso 3, claro, el caso 3, porque recuerden que el caso 1 era así. El caso 1 es menos entre menos. El caso 2, menos entre más. El caso 3, más entre más. Y el caso 4, que no es un coseno notable, es más entre menos. Estamos en el tercer caso. Y ojito que en el tercer caso, ojo, en el tercer caso, ¿qué pasa con los términos? ¿Cómo son los signos de los términos? Chicos, ¿cómo son? Menos más, así. Claro, arranca con más. Ojo, arranca con más siempre. Más, menos, menos. Se van alternando. Aquí. Estamos en este caso de acá. Entonces ahí ya puedo descartar esta, por ejemplo. Ya puedo descartar esta, por ejemplo. Porque estamos en el caso 3 y en el caso 3 los signos se van alternando, arrancando siempre con signo más. Bueno, al ser un cociente notable, me doy cuenta que el número de términos lo voy a encontrar así. N cuadrado entre n es igual a 6n menos 12 entre n menos 1. Ya. Eso es por propiedad. Así que multiplicas por acá en aspa, ¿no es cierto? Al multiplicar en aspa tenemos lo siguiente, ¿no? Ya cancelas acá, un n con un n se va, este n con n se va, y te multiplicas, operas, haces tus cuentas por acá, y me queda que n vale 3 o n vale 4. Ahí nuevamente obtenemos, si n vale 4, ¿qué te quedaría acá? Si n vale 4, te quedaría pues 4 cuadrado 16, y acá te queda 4. 16 entre 4 es 4. Pero, como estamos en el caso 3, el número de términos, ¿cómo tiene que ser? Impar. Impar. Por eso que descartas n vale 4. 4 no puede ser porque te sale un número par. Descartas, te quedas con 3. Entonces reemplazas, ya como n vale 3, reemplazas, te va a quedar así. Lo arreglas inclusive, aquí lo arreglas, y te queda así, pues siempre trata el divisor de mantenerlo así, x al cubo más y al cuadrado. Arriba le das la forma x al cubo elevado al cubo más y a la c te lo escribes como i al cuadrado elevado al cubo. Ahí está. La primera base es x al cubo, la segunda base es y al cuadrado, el número de términos es 3. ¿Cómo su desarrollo? Arranca, sigue. El primer término es positivo. Va. La primera base, que es x al cubo, elevado, en este caso, al cuadrado. Más. Ah, perdón, menos, porque vamos alterando. Perdón, menos. Va dividiendo la primera base. La primera base elevado a la 1 por la segunda base va apareciendo. Más la primera base elevado a la 0, porque ya va cayendo, y la segunda base va en aumento, y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, en resumen, te va a quedar x a la sexta menos x al cubo por y al cuadrado más y a la cuarta. Ahí está. Eso es. Entonces, es el desarrollo de ese cociente que va a ser el cociente. Y ese cociente me está dando el número de cajones que utilizó. Pues. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Ay, perdón. Bueno, ahí yo he hecho un poquito más. Ahí quizás no esté explicado en su totalidad, pero... Bien. Uy, nos pasamos, chicos. Les comparto entonces el problema número 8. Disculpen, por favor, no me había dado cuenta de la hora. También está sencillo, pero igual si tienen alguna duda, por favor me pueden preguntar la siguiente clase con respecto a este ejercicio.
O en todo caso también pues pueden acudir a consultas académicas y hacer las preguntas pertinentes, ¿no? No me queda nada más que agradecerle por su deferencia prestada, chicos. Nos vemos la próxima semana. Me despido, no sin antes desearles pues una feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes. Que la paz y la armonía reinen en sus hogares. Chao, chicos. Nos vemos la próxima semana.